¿Ya está grabando esto? Hola, soy Manuel Mauricio Molina y en este video te hablaré sobre el Panteón Romano o Panteón de Agripa. Pues imagínate que este es uno de los edificios mejor conservados de todo el Imperio Romano, por no decir que es el mejor conservado. Y una de las razones por las que se conservó hasta hoy es que la iglesia en otra época lo tomó para convertirlo en un templo cristiano. El Panteón está ubicado en Roma, en una plaza que se llama Plaza de la Rotonda, en un sitio en el que antes hubo otros dos templos que se incendiaron y desaparecieron. Ya te digo yo que la tercera es la vencida. Y es que este edificio fue construido en uno de los mejores momentos del Imperio Romano, cuando era más rico y más extenso. Entonces Trajano, que era el emperador de esa época, mandó hacer muchas construcciones en muchos lugares del Imperio Romano, aprovechando toda esa bonanza económica que tenían. El nombre del templo, Panteón, significa templo de todos los dioses y fue dedicado a todos los dioses de Roma, que eran los mismos de Grecia pero con otros nombres. No se sabe a ciencia cierta el nombre del arquitecto que diseñó el Panteón, sin embargo, se le atribuye a Apolodoro de Damasco, a quien de cariño le decimos Damasceno, y se lo atribuyen porque él fue uno de los ingenieros y arquitectos favoritos de Trajano. Entonces él fue el que hizo el puente de Trajano, las termas de Trajano, el foro de Trajano, el mercado de Trajano, y el Panteón no es Panteón de Trajano. El propósito conceptual del edificio era materializar la relación entre lo humano y lo divino, aplicando el principio de correspondencia de Hermes Trismegistro, como es arriba es abajo y como es dentro es fuera. Entonces la construcción tiene una planta circular cubierta por una cúpula y su espacio interior está tan refinadamente proyectado y ejecutado que si continuáramos la línea interna de la cúpula podríamos formar una esfera perfecta en el interior. Entonces es una interpretación de la cosmología de Aristóteles, que decía que la Tierra era redonda, que estaba inmóvil y que era el centro del universo. Que Aristóteles era bastante listo. El recinto que conforman los muros representa el ámbito terrestre y la cúpula de la cubierta representa el cielo. El vacío que está en la parte de arriba de la cúpula representa el sol. Tiene 9 metros de diámetro y permite la entrada tanto de la luz del sol como de la lluvia. Y entonces ustedes me preguntarán, ¿cómo es posible que en el edificio llueva por dentro y no se inunde? Pero la lluvia por dentro del edificio no es ningún problema, porque el piso está tan cuidadosamente diseñado con un desnivel hacia el exterior que propicia el drenaje del agua. Y si observamos de manera general el edificio, nos daremos cuenta de que está conformado básicamente por 3 partes. La parte frontal, que alberga el pronaos, que en griego significa puesto delante del templo, y la sella, que es como un espacio de transición entre el pronaos y el interior del templo. La segunda parte es el recinto de planta circular, que fue algo súper novedoso en esa época porque nunca se había hecho un templo de planta circular así en Roma, porque los romanos habían adoptado la tradición griega de los templos de planta rectangular. Entonces significó un cambio total de paradigmas en cuanto a lo que se venía haciendo en materia de templos en Roma en esa época. Y la cúpula del Panteón es una de las más grandes del mundo. Tiene 43 metros de diámetro. La hicieron hace 2000 años y está intacta. Está construida con concreto y aligerada con casetones que van disminuyendo su tamaño de abajo hacia arriba para reducir la masa y el peso del material. Y por si fuera poco, la mezcla del concreto incorpora distintos tipos de piedra que van desde la más pesada en la base hasta la más liviana en la parte superior, llegando incluso a tener piedras tan ligeras como la piedra pómez. Y aquí es donde sale la pregunta que no me deja dormir a mí. ¿Cómo es posible que una construcción de concreto de hace 2000 años siga intacta y el concreto que usamos actualmente para construir se fisure en 1 o 2 décadas? No, pues en realidad lo que no me deja dormir es tanto trabajo.
Y eso no es todo, queridos, porque además el panteón estuvo decorado con mármol y la superficie exterior de la cúpula estuvo recubierta con bronce. Los muros interiores y el piso están recubiertos con mármol y granito que trajeron de otras partes del imperio. El pórtico de la entrada es de estilo clásico, copiado de los griegos, por supuesto. Tiene 8 columnas en el frente de 12 metros de altura, sobre las que está el friso triangular en donde está el nombre escrito en letras de bronce. Estuve revisando ahí qué era lo que decían esas letras y ahí lo que dice es que por favor te suscribas a este fabuloso canal. En los muros hay 7 nichos dedicados a cada uno de los dioses, que eran los más importantes de Roma: Venus, Marte y todos esos. Y ya te digo yo que el número 7 desde la antigüedad ha sido relacionado con la divinidad, con la perfección, con la sabiduría, y eso con toda seguridad lo sabía Apolodoro. Entonces cuando le preguntaron: oye Apolodoro, ¿cuántos nichos hacemos? Pues él contestaría: hagamos 7, ¿qué carajo? Y una de las cosas más fascinantes del panteón es que a medida que va avanzando el día, el sol va iluminando esos nichos y esos altares que tiene en el interior. Es la luminotecnia antes de la luminotecnia. Las columnas interiores y exteriores del panteón son todas de orden corintio, que es el último y más elaborado de todos los órdenes clásicos de la arquitectura griega. Y la estructura del edificio es hasta cierto punto muy sencilla. Básicamente es una cúpula aligerada apoyada sobre un tambor de arcos y un pórtico al frente. Fácil. Entonces es un edificio en el que conviven armónicamente el arco y el pórtico. Y ya sabemos que en Roma usaban el arco para todo, para acueductos, para coliseos, y hasta hacían arcos conmemorativos de guerras y esas cosas. Y ya te imaginarás tú lo que debió significar incorporar 2 tipos de estructura en el mismo edificio hace 2000 años. Pero el panteón no fue siempre así, porque cuando Roma empezó a incorporar el cristianismo, dejó de ser un templo pagano para convertirse en Santa María de los Mártires o Santa María Rotonda. Eso fue por allá como en el siglo V. Después el Papa Urbano VIII le quitó los metales preciosos al edificio y le mandó poner 2 campanarios, pero gracias a Dios se los quitaron después en el siglo XIX. Y hoy en día el templo es la Basílica de Santa María de los Mártires, la iglesia más antigua de Roma. Y es tan importante el panteón dentro de la historia de la arquitectura que ha sido fuente de inspiración de muchos proyectos y de muchos arquitectos, como por ejemplo la Villa Rotonda de Andrea Palladio, la Biblioteca Central de Manchester, el Capitolio de Estados Unidos, la Galería Nacional de Washington, el monumento a Thomas Jefferson. Y ya te digo yo que Thomas Jefferson reprodujo después el panteón en muchos de sus proyectos, como este o como este. Y eso no es todo. En París hicieron un panteón después en el que están sepultadas varias personalidades de Francia como Madame Curie, Voltaire y Rousseau. Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie. El mismo Miguel Ángel dijo que el panteón tenía un diseño angelical y no humano. Y dicen las malas lenguas que Tadao Ando, por ejemplo, descubrió que quería ser arquitecto cuando visitó Roma y entró al panteón. Y si vemos muchos proyectos, como por ejemplo la iglesia de Firmin y de Le Corbusier, podemos establecer relaciones y analogías con el panteón. Si quieres que te las cuente, escríbelo en los comentarios y hacemos un video. Pero bueno, lo más importante de todo es qué opinas tú sobre el panteón. Cuéntanoslo en los comentarios, por favor. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.